¿Qué harías si tu hijo de 3 años despertara una mañana hablando en un dialecto que nunca había escuchado, reclamando una casa que nunca había visto y pidiendo por una esposa que murió 50 años antes de que él naciera? ¿Locura infantil? ¿Imaginación desbordada? ¿O la prueba más perturbadora de que la muerte no es realmente el final? Esta es la historia documentada de Shanti Devi, un niño de la India rural que conmocionó a científicos de todo el mundo cuando demostró recordar detalles íntimos de una vida que vivió décadas antes de nacer. Bienvenidos a Arcana Mundi, donde lo imposible se vuelve inevitable. Delhi, India, 1926. En una casa humilde donde solo se hablaba hindi, un niño de 3 años llamado Shanti Devi despertó una mañana siendo otra persona. Su madre casi se desmaya cuando Shanti empezó a hablar fluidamente en un dialecto de Mathura, una ciudad de 150 kilómetros de distancia que el niño jamás había visitado. Pero no solo hablaba el idioma, hablaba como si hubiera vivido ahí toda su vida. «Esta no es mi casa», le dijo a su madre con una seriedad que helaba los huesos. «Mi verdadera casa está en Mathura. Mi esposo debe estar preocupado por mí». Su esposo. Un niño de 3 años hablando de su esposo. Durante meses, Shanti proporcionó detalles específicos sobre una vida que afirmaba haber vivido como mujer. Describía una casa amarilla con ventanas verdes, un pozo en el patio trasero, 3 hijos que había tenido y un negocio familiar de telas que manejaba con su marido. Pero lo más perturbador era cómo hablaba de su muerte. Con una tranquilidad que ponía la piel de gallina, describía exactamente cómo había muerto durante el parto de su 4.º hijo, e incluso mencionaba dónde había enterrado sus joyas antes de morir. Sus padres pensaron que era una fase. Los niños tienen imaginación, ¿verdad? Pero Shanti no paraba. Cada día traía más detalles, más nombres, más lugares específicos que un niño no podía inventar. Desesperados por respuestas, los padres de Shanti decidieron hacer algo que cambiaría todo. Investigar si los detalles que su hijo proporcionaba eran reales. Escribieron una carta a las autoridades de Mathura, describiendo todo lo que Shanti había dicho. La respuesta que recibieron les congeló la sangre. Todo era verdad. Había existido una mujer llamada Lugdi Devi que vivía exactamente en la dirección que Shanti había dado. Había estado casada con un comerciante de telas. Había tenido 3 hijos y había muerto en 1925 durante un parto complicado, exactamente un año antes de que naciera Shanti. Pero la cosa se puso aún más espeluznante cuando el viudo de Lugdi, un hombre llamado Kedarnath, decidió viajar a Delhi para conocer al niño que afirmaba ser su esposa muerta. Sin avisar a Shanti, Kedar llegó a la casa acompañado de su hijo actual y su nueva esposa. Cuando tocó la puerta, Shanti corrió y él gritando: «¡Mi esposo! ¡Has venido por mí!». Pero luego vio a la nueva esposa y sus ojos se llenaron de una tristeza que no debería existir en un niño de 4 años. «¿Ya no me amas?», le preguntó. «¿Por qué te casaste con otra?». Si esta historia ya te tiene cuestionando todo lo que creías sobre la vida y la muerte, dale like a este video y suscríbete a Arcana Mundi, porque lo que viene después va a desafiar cada creencia que tengas sobre la realidad misma. Activa la campanita para no perderte más historias como esta. Porque ahora viene la parte que convenció hasta los científicos más escépticos. Lo que pasó después atrajo la atención de investigadores, científicos y hasta del gobierno indio. Decidieron someter a Shanti a la prueba definitiva, llevarla a Mathura sin avisarle, para ver si realmente podía navegar por una ciudad que nunca había visitado. El 15 de noviembre de 1935, un grupo de investigadores, periodistas y científicos acompañaron a Shanti, ahora de 9 años, en un viaje que haría historia. Cuando el tren se acercaba a Mathura, Shanti se emocionó de una manera que los adultos describieron como inquietante. Empezó a hablar en el dialecto local con perfecta fluidez, señalando lugares que reconocía desde la ventanilla. Al llegar a la estación, cientos de personas lo esperaban. La noticia del niño reencarnado había corrido como fuego por toda la región. Sin que nadie le dijera nada, Shanti guió al grupo directamente a la casa donde había vivido Lugdi Devi. Reconoció a familiares que no había visto nunca.
Pero lo más escalofriante fue cuando entró a la casa. Caminó directamente hacia una esquina específica del patio y empezó a cavar. «Aquí enterré mis joyas antes de morir», dijo con una certeza que aterró a los presentes. Encontraron un cofre con joyas exactamente donde ella había dicho. Joyas que habían pertenecido a Luke Devi, enterradas antes de su muerte, en un lugar que solo ella conocía. Pero había algo que los investigadores descubrieron después. Algo que ni siquiera Kedarnath había compartido públicamente y que haría que el caso de Shanti fuera aún más inexplicable. Durante las complicaciones del parto que causó la muerte de Luke Devi, ella había susurrado algo al oído de la partera justo antes de morir. Algo tan personal y específico que Kedar había pedido que nunca se revelara. Cuando los investigadores interrogaron privadamente a Shanti sobre los últimos momentos de Lugdi, el niño repitió exactamente las mismas palabras que Lugdi había susurrado en su lecho de muerte, palabras que solo la partera y Kedar conocían. Las palabras eran una confesión íntima sobre un secreto que Lugdi había guardado durante toda su vida matrimonial. Un secreto que había llevado a la tumba y que, según todos los testimonios, jamás había compartido con nadie más que con Dios hasta ese momento final. Cuando Kedar escuchó a Shanti repetir esas palabras exactas, se desmayó. Los investigadores documentaron que el hombre no pudo hablar durante 3 días completos. Pero eso no fue todo. Shanti también describió sensaciones físicas específicas del proceso de morir. Hablaba sobre cómo se sentía cuando el alma se separaba del cuerpo. Describía una luz dorada que había visto y mencionaba haber visto a parientes muertos esperándola del otro lado. Lo más perturbador era que Shanti afirmaba haber elegido reencarnarse. Decía que en el lugar entre vidas le habían dado la opción de descansar o volver, y había elegido volver porque tenía cosas pendientes que terminar. Cuando le preguntaron qué cosas pendientes, Shanti respondía con una sabiduría que no corresponde a ningún niño. Tenía que demostrarle al mundo que el amor verdadero trasciende la muerte, que las conexiones del alma son más fuertes que las del cuerpo. El caso de Shanti Devi se convirtió en uno de los fenómenos paranormales más documentados de la historia. El gobierno indio creó una comisión oficial de 15 miembros para investigar, incluyendo psicólogos, filósofos y científicos. Su informe final, que aún existe en los archivos nacionales de India, concluía que el caso presenta evidencia de fenómenos que no pueden ser explicados por la ciencia convencional. Pero había algo más. Durante las investigaciones, Shanti proporcionó detalles íntimos sobre la vida matrimonial de Lugdi que solo una esposa podría saber. Detalles tan personales que Kedarnath se negó a discutirlos públicamente. Los investigadores también notaron algo perturbador. Conforme Shanti crecía, los recuerdos se desvanecían. A los 10 años ya no hablaba espontáneamente sobre su vida anterior. A los 15 necesitaba concentrarse mucho para recordar detalles. Como si las memorias de Lugdi estuvieran siendo gradualmente reemplazadas por las experiencias de Shanti. Como si 2 almas hubieran compartido temporalmente el mismo cuerpo, pero solo una podía quedarse. Kedarnath, el viudo, pasó el resto de su vida convencido de que había vuelto a encontrar a su esposa muerta. Los ojos eran diferentes, decía, pero el alma era la misma. El caso de Shanti no fue único. Los investigadores descubrieron que en la India rural, aproximadamente 1 de cada 500 niños reporta memoria detalladas de vidas anteriores. La mayoría de estos casos siguen un patrón escalofriante. Niños entre 2 y 5 años que de repente empiezan a hablar sobre familias que nunca conocieron, lugares donde nunca estuvieron y muertes que nunca experimentaron. Los investigadores modernos han documentado más de 3.000 casos similares. En muchos de ellos, los niños han guiado a sus familias hasta casas de personas que murieron años antes de que ellos nacieran. El Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia pasó 40 años estudiando estos casos. Su conclusión fue tan perturbadora que muchos colegas se negaron a publicar sus investigaciones. Stevenson documentó casos donde los niños tenían marcas de nacimiento en los lugares exactos donde las personas anteriores habían sido heridas o asesinadas, como si el trauma hubiera trascendido la muerte misma. ¿Reencarnación? ¿Memoria genética? ¿O algo aún más extraño que nuestra ciencia no puede explicar?
Lo más perturbador de todos estos casos es que sugieren algo que la mayoría preferimos no pensar, que tal vez cuando morimos, no todo de nosotros se va para siempre. Shanti Devi vivió hasta los 61 años, llevando una vida normal como maestra. Pero hasta su último día, en momentos de quietud, hablaba ocasionalmente sobre su otra familia en Mathura. Su historia nos obliga a confrontar preguntas que preferimos evitar. ¿Qué significa realmente estar muerto? ¿Es posible que la conciencia sobreviva al cuerpo de maneras que no comprendemos? En una cultura occidental obsesionada con explicaciones científicas, casos como el de Shanti desafían nuestras creencias más fundamentales sobre la naturaleza de la existencia. Porque si Shanti realmente recordaba una vida anterior, eso significa que tú y yo también podríamos haber vivido antes. Que nuestros miedos inexplicables, nuestros talentos naturales, nuestras conexiones instantáneas con ciertos lugares o personas, podrían ser ecos de existencias pasadas. La pregunta que nos queda es inquietante. ¿Alguna vez has sentido que ya habías vivido un momento antes? ¿Has conocido a alguien que te pareció inmediatamente familiar? ¿Has visitado un lugar por primera vez pero te sentía como hogar? Tal vez no sea déjà vu. Tal vez sean recuerdos. Ahora necesito escuchar tu experiencia. ¿Has tenido algún recuerdo o sensación que no puedes explicar? ¿Conoces casos de niños que dicen cosas imposibles sobre el pasado? ¿Crees en la reencarnación? ¿O piensas que hay otra explicación para casos como el de Shanti? Si tienes alguna historia personal sobre memorias inexplicables, sueños recurrentes sobre lugares que nunca has visitado, o encuentros con personas que te resultan extrañamente familiares, compártela en los comentarios. Esta comunidad de exploradores de lo imposible siempre está lista para analizar los misterios más profundos de la existencia humana. Porque tal vez, entre todos nosotros, podamos encontrar pistas sobre los secretos que nuestras almas guardan.